Cada viernes a la medianoche exploraremos relatos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Hoy, en Misterios a Medianoche, el misterio del hombre de Somerton. La luna llena iluminaba Somerton Beach, dibujando sombras alargadas sobre la arena mientras el viento marino musitaba enigmas a lo largo de las dunas. Aquella noche, el hombre del traje marrón se bajó de un tren con paso firme, su maletín apretado en una mano y una mueca de determinación en el rostro. Nadie reparó en él al salir de la estación. Era un desconocido más en una ciudad que rara vez cuestionaba a los forasteros. Su reloj marcaba las 10:45 p.m. cuando se sentó en un banco del paseo costero, observando el vaivén de las olas como si estuviera esperando algo o a alguien. En su bolsillo interior, un pequeño frasco de vidrio tintineó al acomodarse. Sabía que esa noche marcaría el final de su misión, una que había comenzado a miles de kilómetros, en un país cuyos mapas habían sido borrados por el tiempo. A las 11:15 p.m., una mujer de cabello oscuro emergió de entre las tinieblas. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Llevaba consigo un sobre cerrado, que entregó al hombre sin mediar palabra. Durante unos instantes, ambos permanecieron inmóviles, como si el peso del mundo descansara en ese simple intercambio. ¿Lo tienen?, preguntó él, con un leve acento extranjero. Ella asintió, pero su mirada se desvió hacia la playa, donde las olas rompían incansables. Está cerca, pero saben que estás aquí. No tenemos mucho tiempo. El hombre guardó el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó el frasco de vidrio. Su contenido, un líquido ámbar, brilló bajo la luz de la luna. Si no regreso, déjales esto, dijo ofreciéndoselo. La mujer negó con vehemencia. No tiene por qué terminar así. Podemos encontrar otra forma. Pero el hombre sonrió, una sonrisa cargada de resignación y melancolía. Algunos destinos no se pueden cambiar. Solo asegúrate de que entiendan el mensaje. Se levantó y comenzó a caminar hacia la playa, su silueta fundiéndose con la penumbra. La mujer lo observó desaparecer entre las tinieblas, su corazón latiendo con fuerza mientras apretaba el frasco contra su pecho. Al amanecer, la ciudad despertó con la noticia de un hombre muerto en la playa, un fragmento de papel con las palabras Taman Shud escondido en su bolsillo. Pero en alguna parte, lejos de Somerton Beach, una mujer sostenía un frasco ámbar y un sobre sellado, custodiando los secretos de una historia que nunca sería contada del todo. El misterio del hombre de Somerton. Introducción a un enigma sin respuestas. La marea susurraba suavemente contra la costa de Somerton Beach, un rincón tranquilo al sur de Australia, donde el mundo parecía moverse a un ritmo más lento. Era la mañana del 1 de diciembre de 1948,
y la brisa marina llevaba consigo la frescura del amanecer. La ciudad de Adelaida despertaba a una rutina diaria sin saber que un misterio estaba a punto de surgir entre sus arenas. Cerca de las 6:30 am, un par de transeúntes descubrieron algo inusual. Un hombre yacía inmóvil en la playa, con la cabeza apoyada contra el muro del paseo costero. Vestía un elegante traje marrón, completo con corbata y zapatos bien lustrados, como si estuviera listo para una reunión importante. Pero algo no encajaba. El hombre estaba muerto. Lo que al principio parecía ser un desafortunado caso de fallecimiento por causas naturales, pronto se transformó en uno de los enigmas más desconcertantes del siglo XX. No llevaba consigo ningún documento de identificación. Todas las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente removidas y no había ninguna pista inmediata que revelara quién era o qué hacía allí. Mientras la policía investigaba, más preguntas surgían que respuestas. Una autopsia reveló que la causa de la muerte era un envenenamiento, posiblemente por un compuesto no identificable. No había signos de violencia, pero el contenido de su estómago indicaba que había consumido algo mortal poco antes de morir. Lo más inquietante era que, pese a los esfuerzos de los forenses, nunca lograron identificar la sustancia exacta. Días después, una investigación más minuciosa llevó al hallazgo de un pequeño bolsillo oculto en el pantalón del hombre. Dentro había un trozo de papel rasgado con las palabras Taman Shud impresas. Estas palabras, que en farsi significan terminado o acabado, provenían de un raro libro de poesía llamado El Rubaiyat de Omar Khayyam. La frase parecía ser un macabro epílogo para una vida envuelta en misterio. El hallazgo del papel dio un giro surrealista a la investigación. Días después, un hombre entregó a la policía un ejemplar de El Rubaiyat que había encontrado en su auto, abandonado cerca de la playa. Este libro contenía un desgarrón en la última página, que coincidía perfectamente con el fragmento encontrado en el bolsillo del hombre de Somerton. Pero el libro tenía algo más, un misterioso código escrito a mano en una de sus páginas, junto con un número de teléfono. El código resultó indescifrable. Numerosos criptógrafos, incluidos expertos militares, intentaron dar sentido a las letras y números, pero nunca lograron descifrarlo. El número del teléfono llevó a una mujer conocida como Jestin, cuya conexión con el hombre, si la había, nunca se esclareció del todo. Jestin afirmó no conocer al hombre, pero su reacción al ver el busto del fallecido en la comisaría habló más que sus palabras, un gesto de sorpresa, seguido de una frialdad deliberada. Año tras año, el misterio del hombre de Somerton ha fascinado a detectives, aficionados, historiadores y teóricos de la conspiración. ¿Era un espía en plena Guerra Fría, eliminado en una operación encubierta? ¿Un hombre roto por un amor imposible? ¿O simplemente alguien cuya muerte se volvió accidentalmente enigmática? Esta noche nos hemos adentrado en los detalles de este caso sin resolver. Hemos explorado las teorías y las preguntas que aún flotan como un eco en las arenas de Somerton Beach. Abraza la intriga, porque lo que hemos visto es una historia donde cada respuesta abre una nueva puerta al misterio.